¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. 1 de julio. Se terminó finalmente el mes de junio y bueno, y empezamos un nuevo mes. Estamos casi a mitad de año o ya en mitad de año. Y bueno, vamos a tratar de desglosar un poco las noticias, charlar un poco sobre lo que sucede en el mundo actual, pero fundamentalmente vamos a ir a Argentina, donde tenemos al presidente que ha dicho algunas cosas que han generado un debate bastante importante, aunque creo que quizás no sea el momento para debatir, sino para hacer. Decía Ortega y Gasset una frase muy importante: argentinos a las cosas. Mejor que decir es hacer. Pero bueno, no, en política todos sabemos que nada es fácil. Y bueno, vamos a escuchar un pedacito de lo que decía el presidente y vamos a charlar un poco sobre lo que puede ser, es verdad, es mentira, qué es lo que dijo. Después le vamos a hacer un, este, una encuesta en Twitter y vamos a ver qué es lo que opinan ustedes. Así que bueno, escuchemos un poquito. Para la economía, eh, tratando de acumular reservas en un momento en que tenemos una demanda de dólares muy grande porque la economía no para de crecer. El problema que tenemos es que la economía crece mucho. Bien, según el presidente, la economía en Argentina está creciendo mucho, aunque debemos ser conscientes. Yo sé que quizás algunos de ustedes tienen una opinión favorable, ¿sí? Al presidente, o contraria a la del presidente. Siempre nos vamos a encontrar en eso, pero vamos a tratar por un momento de despojarnos de esa ideología, de eso que muchas veces traemos desde hace mucho tiempo, porque nos los han inculcado en nuestra casa, nuestros parientes, nuestra familia, y esto ha llevado a que nosotros tengamos una posición muchas veces más ligada a nuestro corazón que a nuestro cerebro, ¿no? Quizás por un momento deberíamos tratar de ser críticos con nuestra postura, nuestra propia postura, y tratar de ser objetivos en lo que tratamos de expresar, al menos que no sea la política que influye en nuestras vidas un Boca River, sino que sea algo que nos sirva para poder progresar y para poder mejorar, más allá de que todos sabemos la política tiene esas cosas que esas cosas malas, ¿no? Que muchas veces nosotros no queremos, que mucha gente se ha apartado de la política porque sostiene, y con mucha razón, que allí se encuentra mucha corrupción, hay muchos problemas inherentes, pero creo que si la buena gente se retira de la política, van a quedar los peores. Entonces creo que deberíamos reflexionar por un momento y pensar que todos, absolutamente todos, somos útiles. En cuanto a las palabras del presidente, desde mi punto de vista, desde mi óptica, no coincide. Es decir, no creo que sea el problema de que Argentina está creciendo demasiado. Posiblemente sea la emisión, desde mi punto de vista, ¿no? La emisión descontrolada de dinero para paliar un déficit fiscal, como bien él lo ha dicho, o bien lo va a decir más adelante en esta entrevista, en la cual el déficit fiscal es claro, es decir, es gastar más de lo que se puede dar el lujo a una persona o un país o una familia, ¿sí? Cuando los ingresos son menores a los egresos. Es decir, todo país o toda familia, si vos en tu familia gastás más de lo que percibís mensualmente, es obvio que en algún momento vas a entrar en default. Bueno, ¿qué hace el Estado o los estados para poder cubrir esto que en política o los políticos denominan déficit fiscal? ¿Qué hacen? Emiten dinero, es decir, el Banco Central, en el caso de la República Argentina, emite dinero para poder cubrir esos gastos. Pero claro, a nivel económico, muchos piensan que si ese gasto o esa emisión monetaria fuera destinada a la producción, esto generaría necesariamente un, una mejora en la economía, y estaríamos hablando de que hay un progreso social. Pero lamentablemente en el caso de Argentina, lo que se ha hecho, es decir, para poder seguir emitiendo, o sea, el fundamento de la emisión ha sido continuar con el déficit fiscal, porque es evidente que a ningún político le gusta tener que dejar de hacer obras
o dejar de hacer cosas porque su presupuesto no se lo permite, es decir, no tiene la plata necesaria para poder hacer esto y va a quedar muy mal, y obviamente en las próximas elecciones mucha gente le va a pasar factura y es muy probable que pierda las elecciones. Este es el punto básico por el cual nuestros políticos y los políticos del mundo se dedican a imprimir dinero sin ningún tipo de control. Claro que después viene y llega ese cobro para todo el mundo en forma de inflación. Es decir, que cuando hay una emisión descontrolada de dinero nos encontramos con la inflación. Esto ha sucedido actualmente en todos los países del mundo, en los cuales los gastos no han ido a parar, o decir, las emisiones monetarias no han ido a parar a actividades productivas, sino que han ido a cubrir costos, ¿sí? En algunos casos costos sociales, que si bien pueden servir, pero después todos sabemos que repercuten negativamente y hoy nos encontramos con un grave problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más al presidente argentino. Entonces, en ese contexto, hay un escenario donde la inflación nos complica. He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación que están viviendo en sus países. Bueno, hay una parte que nosotros tenemos que trabajar todos unidos para anclar de algún modo las expectativas de sobre la inflación. Ahora eso, ¿cómo? Bien, cierto, hay una preocupación por parte de todos los líderes políticos, eso es cierto, pero también deberían ser autocríticos muchos de los políticos que actualmente están en el poder y decir, bueno, en ciertas medidas somos nosotros los responsables porque hemos emitido cantidades inconmensurables de dinero y, bueno, obviamente la inflación tarde o temprano iba a llegar. Esto es un hecho. Entonces, en Argentina nosotros no nos podemos sorprender de esto. El presidente debe tener muy en claro que después de haber impreso miles de millones de pesos, la inflación era algo que indefectiblemente iba a llegar. Entonces, bueno, ustedes me dirán, hay que elegir. Bueno, la economía es así funciona la economía. Muchas veces quizás en Latinoamérica tenemos unos conceptos que no todo el mundo los entiende, ¿no? Quizás acá en Alemania es un poco más complejo este tipo de emisiones, pero sí lo han hecho, han emitido, han rescatado bancos y obviamente hoy Alemania se encuentra con un 9% aproximadamente de inflación. A ver, creo que acá está. La inflación sube a 8,6%. Es una inflación que no se veía desde hace muchísimo tiempo y que bueno, es consecuencia de las malas políticas económicas y financieras que se han planteado desde los diferentes sectores que tienen el poder para dirigir la economía o la economía en el caso de la República Argentina. Así que no es ningún tipo de no es ninguna sorpresa, ¿no? Lo que dice el presidente. Yo creo que no nos podemos hacer los distraídos en estos momentos en los cuales todos sabemos que hasta personas que no han estudiado economía saben que si se emite descontroladamente va a haber una inflación. Argentina nosotros somos los reyes de la inflación. Hay una calculadora que nos permite saber cuál es la inflación mensual. Creo que desde el año 1992 hasta el 2022 hemos tenido una inflación del 18.000%. Esto no es casualidad. Es decir, si en más de 50 años de procesos inflacionarios la República Argentina, nosotros, la gente común sabe cómo se genera, los políticos no pueden dejar de saber de cómo se produce la economía. Aunque ayer escuchábamos las palabras del presidente de la SED, creo que es Jerome Powell, que decía que no entendían muy bien o habían subestimado los factores de la inflación. Pongámonos a pensar por un momento que esta es la gente especializada en materia económica, que deberían saber poquito más, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos bastante complicados. Argentina obviamente no podía ser la excepción a la regla. En algún momento podamos ser la excepción de la regla, pero
para mal, es decir, pongámonos a pensar cuáles son los países que han tenido en estos últimos tiempos una inflación en 20 años del 14.000 o en 30 del 18.000%. Bueno, tenemos a Venezuela, tenemos al Líbano, que no son países que sean un ejemplo en materia económica, es decir, en materia de gastar lo que el país produce, es decir, tratar de cerrar los números. Bueno, muchas veces las cuestiones o las pasiones políticas hacen que, o la falta de responsabilidad por parte de nuestros políticos, hace que justamente tengamos o déficits fiscales tan grandes, tengamos esas inflaciones tan grandes, y bueno, muchas personas, generalmente las que menos tienen, son las que más tienen que sufrir, lamentablemente. Así que bueno, amigos, espero que esta reflexión les haya servido de algo, les haya aportado. Seguramente habrá muchos que estarán de acuerdo, otros estarán en desacuerdo. Mi opinión es simplemente una más de una persona de la calle, ¿sí? No de una persona normal. No somos especialistas ni expertos. Todos sabemos que los especialistas y expertos tienen siempre una mirada que va acorde a los intereses de un determinado diario, de un determinado periódico, o ha sido pagado por una determinada compañía. Nosotros en las redes sociales, en YouTube, hablamos simplemente haciendo un análisis, tratamos de ser objetivos, tratamos de sacarnos, ¿sí?, esa ideología que todo el mundo, casi todo el mundo la tiene, ¿no? Tratamos de ser objetivos, salir al margen, ¿sí?, de ser independientes de eso y tratar de decir, bueno, esto me parece que está bien, esto está mal, pero dentro de nuestro formato, ¿no? Yo creo que en este mundo en el cual ha llegado Internet para quedarse, donde las redes sociales tienen un gran peso, tenemos la gran posibilidad de construir una nueva opinión, de poder dar opiniones, de poder comunicarnos entre nosotros. Y yo creo que esto es muy importante. Así que bueno, les dejo planteado un pequeño desafío, ¿sí?, para todos aquellos que tengan una opinión distinta o para aquellos que tengan la misma opinión. Coméntenlo aquí en la parte de abajo de en la parte de abajo de YouTube, donde se pueden hacer comentarios y vamos a charlar. Vamos a hacer una encuesta en Twitter y vamos a hacer qué piensan ustedes respecto de las palabras del presidente argentino. Les dejo un fuerte abrazo. Si quieren sumarse a esta familia, están invitados a formar parte, suscribiéndose al canal, dándole un like, compartiéndolo en las redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Les dejo un fuerte abrazo y hasta dentro de un rato. Chao, chao.